Gracias, Señor. Gracias por este día, por esta tarde. Gracias por continuar edificándonos, Señor, en todas estas sesiones que hemos recibido acerca del Espíritu Santo. Señor, guíanos cada semana a crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en este don tan grande, en este regalo tan bueno, Señor, que es el Espíritu Santo dado para la Iglesia. Gracias. Pedimos la guía del Espíritu hoy día para conocer más acerca de los dones y del Espíritu, Señor. Guíanos en esta tarde y guarda esta reunión, Señor, para que sea para tu gloria, Señor. Amén. 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 Así que para nada mejor. Bueno, de que darle solución. Vamos a continuar hoy día con estas sesiones que han sido súper edificantes para todos y a seguir conociendo más acerca del Espíritu. Y hoy día vamos a hablar de varias cosas en realidad, pero quiero partir con la escritura que está en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Del 4 al 11, todo el párrafo. Dice, ¿sí o no? ¿Vas a ir corriendo? Ya, excelente. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Acá está de lleno ya los dones del Espíritu Santo, que es el tema central donde tenemos que llegar. Quería mostrarles esta escritura como para tenerla como referencia, no tanto que vamos a estudiar cada don hoy día, sino que es necesario tener esta escritura presente hoy, porque vamos a estar hablando y considerando algunas cosas previas para poder afirmar entonces lo que conocemos para ir avanzando. ¿Para qué son dados los dones espirituales? Esto solamente lo voy a mencionar, a titular, como se dice, pero seguramente más adelante vamos a ir de lleno en cada uno de estos puntos. ¿Ya? Voy a nombrar 5 puntos. Dice, para manifestar el cuerpo de Cristo en la tierra, para la evangelización del mundo, para la edificación de la iglesia, para la liberación del pueblo de Dios, para el perfeccionamiento de la iglesia.
grande, ¿cierto? Grande, grande, grande es porque son dados estos dones. Así brevemente, si la Iglesia de Cristo no manifiesta, no desarrolla los dones espirituales, viene a ser una estructura humana, una organización humana de hombres, pero no va a tener ningún poder, no va a cumplir el propósito para lo cual es llamada. Entonces quería, como les decía, esto lo vamos a ir tratando más de a poco, ¿cierto? Porque está la evangelización del mundo. Fíjense que en la época en que este escritor escribió esto, no existía el Internet. Y una de sus frases es: falta mucho por evangelizar al mundo, falta mucho. Yo creo que nunca se iba a imaginar que en las próximas décadas iba a ser así, tan rápido como una prédica, una enseñanza puede llegar en forma instantánea a todos los rincones donde pueda haber acceso a Internet. Está la edificación de la iglesia, ¿cierto? Que es como lo básico de lo básico. O sea, ¿para qué son los dones? Para que todos seamos edificados, ¿cierto? Cuando hay lenguas, interpretación de lenguas, qué bueno, que a mí me encanta cuando hay el don de interpretación de lengua. ¿Alguien lo tiene acá? Interpretación de lengua. ¿Alguien que haya fluido en la interpretación de lengua? Eric, ¿alguien más? No sea tímida, Maricel. Levante más alto la mano. Eso. Te tiene. Es que no es fácil. Ningún don es tan fácil. Ningún don es así como que vamos a operar en los dones y está todo súper condicionado para que yo opere en los dones. No, para nada. Y ahora vamos a ver eso también. Es buena y es importante cuando hay un mensaje en lengua que esté la interpretación de las lenguas. Y Pablo exhortaba a eso. Ese es uno de los dones importantes para la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay un mensaje en lenguas, es algo específico para el momento. Distinto es cuando se toma la palabra y se lee una escritura. Eso está muy bien, pero la iglesia necesita mayormente el mensaje que se va a dar en forma actual y precisa para un momento determinado, como lo hemos vivido acá en la iglesia. Y nos hemos gozado en eso. Liberación del pueblo de Dios también, les dije, ¿cierto? Liberación del pueblo de Dios. Muchos de nosotros hemos tenido opresiones, hemos tenido estos valles de sombra que hablaba Huberto el domingo. Hemos necesitado liberación, hemos necesitado que haya un hermano, alguien que tenga, por ejemplo, el don de sabiduría, de discernimiento espiritual, sobre todo el don, bueno, no sobre todo, pero sobre todo sabiduría, pero también el don de echar fuera demonios, ¿cierto? Liberación, sanidad vendría a ser. Y para el perfeccionamiento de la iglesia. Somos perfeccionados a medida que la iglesia no es una entidad estática, avanzamos, somos perfeccionados a través de los dones espirituales. Y eso es súper importante. Como les decía, antes de entrar de lleno en cada don, hay algunas consideraciones. La primera es que los dones son dones, y como son dones, no son míos, ¿eh? son dados. Esto lo hemos hablado en el Café Filadelfia, qué fantástico, ¿eh? Porque en el Café Filadelfia hay también ¿alguien lo ha escuchado, el Café Filadelfia, no? ¿Sí? Hay temas que se están tocando, entonces qué rico poder ver que estamos como alineados también. ¿Y qué dice la parábola de los talentos respecto de los dones? Los talentos, que son dones, los talentos es dinero. A uno le fue entregada una cantidad, ¿cierto? A otro le fue entregada otra cantidad, todos recibieron.
comentábamos en el Café Filadelfia también de que ¿cuánto valía un talento? Porque generalmente uno lee esa parábola y dice, pucha, el que recibió un talento, qué poco, que recibió, o sea, así como, chuta, qué poco. ¿Ah? Y veíamos que lo que costaba era alrededor de 28 millones de pesos, 28 millones de pesos, un talento, porque equivalía a 34 kilos de plata. En el Antiguo Testamento era eso, en el Nuevo Testamento parece que perdió un poco el valor la plata, era un poco menos, pero igual, estaba cerca de los 20 millones de pesos. O sea, es como 20 millones, como casi como para iniciar un emprendimiento, ¿no? ¿Cierto? Para iniciar algo y multiplicarlo. Eso, los dones están y hay una responsabilidad. Tenemos que, finalmente va a venir el Señor de los talentos, el Señor de los dones, a pedirnos cuenta acerca de lo que hemos hecho con estos talentos. Y lo menos que podemos haber hecho es haberlo puesto en el banco. Porque fue lo que le dijo al siervo inútil, que le fue mal al siervo inútil, ¿cierto? Porque se llevó el talento, lo escondió, tuvo miedo y lo escondió bajo tierra, no lo hizo multiplicar, no lo escondió. Es un tremendo tema el de los talentos. La verdad que ha sido un gozo hablar de eso y qué bueno porque se alinea bastante con esto. Los dones del Espíritu Santo, al igual, es un talento, es un don que Dios lo da y hay que multiplicarlo, hay que desarrollarlo. ¿Sí? Si usted tiene el don de interpretación de lengua, desarrollarlo. No es fácil, digamos, no es algo así como que siempre va a estar dado, tengo el don de sanidad, voy ahí sanando enfermos por doquier. No, vamos a ver algunas cosas acá que son importantes a tomar en cuenta para que este don realmente pueda ser desarrollado en todos nosotros, porque primero necesitamos conocerlo y después poder desarrollarlo, ¿cierto? Una primera cosa, porque acá vemos, ¿cierto? En realidad el título de lo que estamos viendo es cómo se imparten los dones del Espíritu, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta para impartir los dones del Espíritu? Primero que nada, en la Escritura veíamos, ¿cierto?, en el verso 11, que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según, ¿qué? Según la voluntad de Él. ¿Es algo que nosotros podemos manejar? No es algo que nosotros... O sea, sí, el apóstol Pablo por otra parte dice, añoren los dones. Pero sí, una cosa es añorar, y en realidad la palabra que usa ahí la traducción es codiciar. Es la misma palabra que usa no codicies los bienes ajenos, o no codicies la mujer de tu prójimo, uno de los dos mandamientos. Es codiciar, es como querer, así como con mucha fuerza, algo así como un gran deseo de tener los mejores dones. Pero no está en mí el poder fluir, digamos, o operar, por decirlo de una manera, ¿cierto? Operar en esos dones. Y así ocurren como muchas, por así decirlo, situaciones que a veces son, por ejemplo, alguien que es un buen cantante o toca muy bien la guitarra y llega a la iglesia y piensa que al mes siguiente va a estar acá arriba ministrando en la alabanza. Y fíjense que generalmente no es así. Es como terrible porque las personas a veces empiezan y manifiestan su don, pero la verdad es que hay que entender de que Dios es el que llama. Porque una cosa es el talento
natural, llamémosle, ¿cierto? La persona tiene buena voz, toca bien la guitarra, tiene buen oído, en fin, todo está como perfecto como para tocar en la alabanza, pero no, requiere todo un trabajo, un esfuerzo, una prueba, en realidad. La persona necesita ser aprobada por Dios. Si es que Dios lo usa ahí, porque puede no usarlo, ¿no? Fíjense que el pastor Tomás es un excelente dibujante. Y ahí está el don. Ahí está. Yo creo que él un poco le hubiera gustado haber desarrollado el don. Más. Porque, bueno, quizás es parte, ¿cierto?, del caminar cristiano, la renuncia también, algunas cosas que nosotros amamos, anhelamos y nos gustaría desarrollar, y el Señor dice, mira, te llamé para esto. Entonces está también eso. Primera cosa, entonces, Dios escoge al humilde. Estamos hablando de impartir los dones, porque si bien algo previo, todos podemos tener el Espíritu Santo, pero puede que no estemos fluyendo como en lo que quisiéramos o en lo que añoramos a lo mejor. Entonces, tener en cuenta, Dios escoge al humilde. Esto está en 1 Corintios 1, del 26 al 29. Qué bueno que estamos leyendo 1 Corintios, ¿eh? Y justamente la próxima semana va a tocar el capítulo 12 y van a estar ahí los dones y bueno, aprovecho de invitarlos a que asistan a las reuniones de oración, porque es el tiempo donde estamos aprendiendo la palabra de una manera súper guiada. Lo estamos aprendiendo guiados por el Espíritu Santo, le estamos dando mucho espacio al Espíritu Santo. Porque no son clases, ¿eh? No son clases de una escritura. Es dar el espacio con preguntas, a veces con silencio, ¿cierto? A veces tenemos que pedirle, Señor, háblanos de esta palabra. Nunca ha pasado un día que uno pueda decir realmente esta palabra no quedó cerrada. Siempre la palabra ha sido abierta. Lo vemos los domingos también. Cuando oramos previamente, le damos el espacio al Espíritu Santo y aprendemos de la palabra. Y aprendemos de una forma diferente, porque aprendemos entre todos. Y eso ha sido porque le hemos dado el espacio al Espíritu Santo. Y ha fluido, personas que antes no oraban, ahora están orando y están participando. Así que aprovecho de invitarlo a todos. No se queden dormidos. Levántense y oremos. Dios escoge al humilde. Pues, dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Humildad. Y hay muchísimos ejemplos, y nosotros deberíamos ser un ejemplo más de eso, ¿cierto? Quizás no teníamos mucha fe en nosotros mismos, en nuestra vida, en lo que iba a ocurrir con nosotros. Teníamos un camino quizás predeterminado por otros, y sin embargo Dios nos llamó
nos llamó en nuestra debilidad. No nos llamó cuando estábamos allá arriba. Normalmente, ¿no? Normalmente sucede así, nos llamó cuando estábamos necesitados y buscando. Ahí nos llamó. Escoge al humilde. El número 12:3 dice que Moisés era el más humilde de los hombres. Pero tenemos una contradicción aquí porque parece que el libro de Números lo escribió Moisés. Pero guiado por el Espíritu Santo. Pudo separarse él de lo que estaba dictándole Dios y fue obediente, no tuvo falsa humildad, a lo mejor, porque tenemos que creer la palabra, es verdad, ¿cierto? Tenemos que creer que Moisés lo escribió porque era así, fue el más humilde de todos los hombres. Caleb dice, era un poderoso hombre de guerra, pero su hermano fue el que fue llamado. Débora y Jael, escogida por Dios para liberar a Israel de Sísera. Acá dice, eran mujeres, y mujeres en la batalla. O sea, Débora fue a la guerra, en su debilidad como mujer. No sabemos si tenía dolor de cabeza, si se sentía mal, o qué sé yo. Ella estuvo ahí en su debilidad, estuvo ahí. David, el más pequeño de sus hermanos, el que quedó para la cola, ¿cierto? Cuando fue Samuel a ungirlo, estaba por ahí perdido. Isaí trajo a los más bonitos, a los más que se veían mejor, digamos, pero Dios le había dado a Isaí una orden clara. No mires lo que miran los hombres. No mire, yo te voy a decir quién es. Entonces llegaban y no es, no, tampoco. ¿No hay ningún otro más? ¿Seguro que no hay ningún otro? Hay uno que está por allá. Tráelo. Humildad. Necesitamos ser humildes. Y esa es una de los grandes entorpecimientos que puede tener el Espíritu Santo para poder operar a través nuestro. Y la humildad es un tremendo tema, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra acerca de la humildad? Algo bien, ¿qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo, la soberbia. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. También hemos estado hablando del Café Filadelfia, le estoy haciendo reclamo al Café Filadelfia, y también hemos hablado de la humildad, porque hemos descubierto muchas cosas. Claro, veíamos de que el orgulloso generalmente es el que quiere estar en control de todas las cosas. Hay orgullo ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo si no estoy yo, no va a salir bien. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien. Si yo no dirijo el circo, nadie lo va a dirigir como yo lo hago. Y en eso hay orgullo, hay arrogancia, porque es situarse en un lugar que no le corresponde. No nos corresponde ponernos más arriba del otro. No nos corresponde. El humilde, en cambio, siempre se va a sumar, siempre va a estar al servicio, va a estar como puente, veíamos, ¿cierto? Como un puente a los otros, como un puente para que otros participen, para que otros tomen, para que otros crezcan. El humilde siempre va a ser una persona que está activa en todo momento. La humildad no es algo que humilde, así como calladito, mirando la Biblia y sin hacer nada más. La humildad es activa, es muy activa, porque está siempre poniendo al otro primero. Y eso no es fácil, hay que estar activo. Entonces no tengamos tampoco un mal concepto de la humildad que el Señor nos está... Porque Él quiere que seamos humildes. O sea, y si somos orgullosos debemos deshacer esa soberbia.
primero reconocerla, que podamos reconocerla para salir de ahí. El control tiene mucho de soberbia, el querer controlar, incluso el que hace mucho, ¿eh? Y todo bien, así, todo impecable, todo súper bien, pero detrás de eso hay un corazón duro y controlador. Y a su alrededor nadie crece, quedan todos ahí por abajo, porque el único de la familia que lo hace bien es esa persona. Llámese el tío, la abuela, la mamá, el papá, lo que sea. Ojo con eso, que no sea así en nuestras familias. Ojo, y menos en la iglesia, cuando estamos en un grupo, ¿cierto? Con quien conversamos, con quien hablamos, con quien nos juntamos. Hablo con mi mejor amiga o si veo que una persona no está callada, de alguna manera uno trata de sacar palabra, de hacerlo participar, de preguntar, de ser activo, porque las personas necesitan ser escuchadas. Esto es algo previo, ¿eh? Es algo previo para poder fluir en los dones, fíjense, es algo previo. Desarrollar la humildad, y deberíamos estudiar más acerca de la humildad, porque siempre se dice nomás, se habla, la soberbia y la humildad, y nos quedamos con una idea de lo que es la soberbia y la humildad, pero en realidad no profundizamos más. Pensamos que el soberbio es que anda con el pecho hinchado así, y el humilde el que está así, y no es así, son apariencias. De hecho, puede haber más soberbia en una persona así que una persona que habla mucho. A veces una persona que es muy habladora, que es muy elocuente, que habla hasta por los codos, a veces nos produce rechazo. Y esta persona que tanto habla. Y si la conocemos más, nos damos cuenta. A mí me pasó con un familiar de Huberto, que me producía un poco de rechazo porque hablaba muy fuerte y hablaba demasiado y como que no dejaba hablar a nadie y era un poquito molesto. Pero después conocí otra faceta de esta persona y me di cuenta, wow, es humilde. ¿Tiene este tema? Claro, sí. Quizá hay que trabajarlo, ¿cierto? Porque es importante que escuchemos. Eso no estaba bien, pero no. Después descubrí que había humildad en ella y Dios me la hizo ver. Es bueno conocer acerca de esto. A propósito de los humildes también, los 12 apóstoles, fíjense que ninguno de los 12 fueron personas entrenadas en el judaísmo. Ninguno fue tan escolarizado de los que escogió, excepto el apóstol Pablo. Pero de los que escogió los primeros, eran personas que no tenían gran preparación. Estaban ahí dispuestos a seguir a Jesucristo en los términos que el Señor dijera y dejaron sus labores a un lado para seguirlo a Él. Y bueno, y el apóstol Pablo fue un caso excepcional, ¿cierto? Él en un santiamén cayó a tierra y cayeron todas sus soberbias, todos sus orgullos, ahí cayeron con él. Y tuvo un periodo de prueba bastante largo además, 14 años antes de ser usado en el ministerio. Nada es accidental, dice, y el Espíritu de Dios no reparte sus bendiciones indiscriminadamente. No es porque sea Dios que va a decir ya todos con el don de acá, todos acá, en fin. Una persona puede tener habilidades naturales que lo pueden llevar a ser, por ejemplo, evangelista, pero tener algunas tendencias escondidas y no va a ser una buena herramienta en el Señor para el reino. Eso sí que sí, es cierto de que Dios usa características para desarrollar los dones espirituales. Hay ciertas características que el Señor usa y que con humildad Dios las desarrolla. Por ejemplo, los que tienen habilidades para enseñar,
El Señor puede llevar, formar esa persona y hacer que pueda ser un maestro. Estoy un poco mezclando acá dones y ministerios un poco de Jesucristo, ¿ya? Pero que todo está en los dones también. Acá el autor dice, bueno, y esto es medular, esto es lo medular de esta sesión de hoy. La persona debe estar llena del Espíritu Santo. Esto ya es como una condición. Es obvio, pero no tan obvio, porque veamos esto. Debemos recibir esa doble porción. No tener solamente ese soplo primero, sino que la doble porción del Espíritu Santo, la llenura completa. ¿Y por qué recalca esto el autor? Porque algunas veces se pueden operar en los dones sin ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense. Puede haber discernimiento. No grande discernimiento, pero a esa medida primera, ¿cierto? A esa medida que Dios da, la primera medida, cuando somos salvos, cuando hemos recibido ese primer soplo, esa primera medida nos da un discernimiento. Puede haber también, incluso echar demonios de esferas más bajas, por así decir. Demonios de baja categoría. ¿Ya? Puede estar el predicar y el enseñarse la palabra también. Un caso hay varios casos. O sea, si hiciéramos una encuesta así bien acuciosa, ¿cuántos pastores hay que predican y que no son llenos del Espíritu Santo? Fíjense que Watchman Nee, él enseñaba la palabra, oraba por su familia, oraba para que fueran salvos y la gente se convertía. Pero fue después de un tiempo que él recibió el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y muchos autores dan cuenta de eso. Muchos autores evangélicos, pastores, personas que han escrito a lo mejor libros y que son honestos, dicen, en este momento, o sea, yo hacía todo el ministerio sin ser lleno del Espíritu Santo. Y funcionaba, pero en un nivel nomás, con un tope, por la misericordia de Dios y para que se cumpliera también lo que, y a lo mejor la persona estaba dispuesta. Pero con la llenura del Espíritu Santo, entonces vamos a ver que es imprescindible operar en forma sin límite, más grande, por así decirlo, con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que fluyan los dones, que esta operación no tenga tope. ¿Por qué, por ejemplo, acá dice, ¿cierto?, que algunas cosas se pueden hacer, puede haber ciertas sanidades, puede haber ciertas liberaciones, pero jamás va a haber, por ejemplo, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Eso solamente se va a dar en la persona que está llena del Espíritu Santo. Así que los que tienen interpretación de lengua, griten, ¡hurra! Sí, es un don maravilloso y tienen que desarrollarlo, de verdad. Es un don que se ha dado en la persona que está llena del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus. La persona que está llena del Espíritu Santo solamente puede discernir. Discernir, o sea, cuántas veces con Huberto, a veces en conversaciones, ¿cierto? Cuando nos juntamos a orar y decimos, oye, mira, está pasando esto, y
¿Y cómo? ¿Y nadie se da cuenta? No, y a veces son cosas que Dios muestra, ¿por qué? Porque los muestra, bueno, a la autoridad primeramente, pero también a las personas que están llenas del Espíritu Santo. Y a veces pasan cosas así, pasan cosas desapercibidas y no se logra operar en el don. Y queda, y ahí pasa. Y se pierde todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Dice, todos los santos tienen una medida y esa medida se manifiesta en la medida que el Espíritu Santo tiene control de la persona. El deseo y la mente de esa persona para ese momento especial y particular debe estar tan sujeta y bajo el control del Espíritu Santo que su deseo y su voluntad no interfieran con la mente y la voluntad de la persona. ¿Se entendió? ¿Fue muy complicada la oración? Perdón, voy a tomar agua. Para explicarlo como más sencillamente, si yo tengo una pequeña porción del Espíritu Santo, va a estar una buena parte de mi carne y de mi mente interfiriendo. Va a haber algo del Espíritu Santo, pero hay que, hay que buscar ahí y echar fuera varias cosas. No va a estar el Espíritu Santo operando con toda libertad. Y quiero contarles algo a propósito de esto. Porque me hace mucho sentido esto. Me hace mucho sentido el estar absolutamente lleno y sujeto a la guía del Espíritu Santo para que Dios pueda operar con poder en los dones espirituales. Cuando fue el accidente de mi hijo, lo he contado muchas veces, no lo voy a contar de nuevo, sino que quiero puntualizar un solo hecho solamente. Mi hijo estaba muerto, lo sacamos muerto, porque no tenía signos vitales. No tenía pulso ni tenía respiración y estaba helado, además. Entonces, en ese momento, claro, yo lo voy a contar, lo tengo que contar de nuevo. Uno toma una decisión, ¿cierto? Le creo a Dios en su poder, o bien lloro la muerte de mi hijo, porque es muy doloroso, es tremendo. Y ahí entonces decidí creerle a Dios, y en el momento que decidí creerle a Dios, el don de fe tomó control de mí. Lo puedo decir de esa manera. Un don de fe cayó y tomó poder de mí. Tan así, que aunque llegó muchas personas, amigos, personas de la iglesia, a apoyar, y yo estaba cuidando de tal manera la relación que había en ese momento, el control que Dios estaba tomando de la situación, que no quería ni siquiera distraerme para una sonrisa de saludo, ni nada, ni mucho menos contar ni dar detalles de lo que pasó. Fíjense, porque el Espíritu me lo mandó así. Incluso, y esto lo conté una vez en una reunión que tuvimos en los intercesores, que ahí el Señor me lo mostró y fue bueno decirlo. Incluso ni yo misma me acusé, fíjense,
Porque podían haber pensamientos, ¿cierto?, dando vueltas. Oye, pero Filomena, ¿dónde estaba? ¿Por qué pasó esto? Y en el discernimiento también uno ve a veces en las miradas que está esa pregunta. Hay ayuda, pero, oye, pero a ver, ¿qué pasó? Y el Espíritu Santo tomó tal control y yo cuidé tanto de eso que no tomé ese camino, ni siquiera me atreví. Y hasta el día de hoy, el Señor no ha permitido como esa culpa, por así decir, ¿cierto? En ese momento era súper importante no tomar otros caminos por justificados que hubieran sido, sino que creerle absolutamente al Señor y dejar que Dios actuara. Por supuesto que la oración de la congregación y de la iglesia y que todo fue crucial, fue fundamental. Pero en ese momento yo estaba creyendo que mi hijo iba a ser sanado y que Dios lo iba a restaurar 100%. Y algo que es súper importante, que Dios... es que el poder está en Dios. Huberto lo mencionó el domingo pasado. El poder no es mío. La fe, digamos, oye, esta persona tiene el don de sanidad, así como que, wow, no. El poder no es de uno. Es solamente someterse absolutamente a la guía de Dios y no moverse ni un centímetro, ni para allá ni para acá. Era, si yo lo pudiera explicar de alguna manera, era como los caballos de carrera que tienen estas ojeras, ¿cierto? Y van para adelante y solamente ven la meta. Porque Dios es el que tiene el poder y nos necesita a nosotros como instrumentos para ser usados con gran poder. Yo después de eso que pasó, pensaba qué gran poder es el de Dios y qué poco hacemos. Uso suena como feo, pero es así. Qué poco lo llevamos a nuestra vida, o la vida de otros, ¿cierto? Qué poco hacemos con el poder de Dios pensando que a lo mejor tiene que pasar algo sobrenatural en mí. A lo mejor yo estoy sentada leyendo el diario y de repente ocurre un milagro. No es así. Es alinearse con Dios y es someterse al Espíritu Santo completamente, de manera que mi mente, mi voluntad y mis pensamientos quedan fuera. ¿Y se puede? Se puede. Quedan fuera. Se puede. Se puede. ¿Cómo se puede? Orando en lenguas todo el tiempo, orando en castellano también, sin cesar, estando ahí. Yo estaba con mis hijas, decía, arrodillémonos, niñitas, oremos. Las niñitas eran chicas todavía, pero muy, muy, muy obedientes. En ese momento eran muy obedientes, ahora ya no tanto. Que el Señor haga. Entonces, para operar en los dones espirituales, ser lleno del Espíritu Santo y estar... Porque la llenura, dice acá, claro, quizás no es así como una garantía total, absoluta, de que Dios va a fluir, digamos, como levantando muertos o haciendo grandes milagros. Pero una persona llena del Espíritu Santo, solamente Dios la va a usar. Dios podría usarla y la Escritura dice, ¿cierto? Sanen enfermos, resuciten muertos, o sea, casi como una cosa más.
Está dentro de la lista, resucitar muertos. Que no nos queden chicos las tareas. Que no nos queden chicas. Es fácil decirlo, pero en ese tiempo yo me acuerdo que después estuve un tiempo, unos meses yendo al hospital a orar por los niños, a orar porque sentía la necesidad de que Dios fluyera y me iba a urgencia y imponía mano y lloraba. Estoy en deuda con eso. Dios, hay un poder de Dios, hay un poder que está disponible y tenemos que poder usarlo. Esto tiene que ver con el don de fe y milagro, pero se da para todos los dones. 1 de Corintios 12:31, ¿qué es lo que dice? Más desead, a ver, digámoslo todo en coro, más desead ardientemente los mejores dones. ¿Cuál será el mejor don? El autor acá, Gordon Lindsay, nos lleva a ver que el mejor don es el don de sabiduría. El don de sabiduría. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que se necesita sabiduría para fluir en todos los dones espirituales. Si no hay sabiduría, mal vamos a poder a lo mejor sanar enfermos, o sea, porque tiene que haber un momento preciso, una oración, y a lo mejor, o sea, claro, porque a veces uno ve, ¿cierto? Sobre todo en cosas de la internet, qué sé yo, a veces pastores súper llenos de fuego, aquí va a haber un milagro y una sanidad y esto va a ser así porque Dios quiere y si no se sana poco menos que es culpa de la persona y en fin, hay toda una serie de situaciones que ocurren que causan confusión, causan como desesperanza, en fin, o incluso el dejar de confiar en Dios, ¿no? Entonces, sabiduría de lo alto para impartir los dones espirituales. Necesitamos mucha sabiduría. Incluso a veces el mismo Espíritu Santo nos puede llevar a no orar por la persona nomás, quedarse ahí. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a cubrir esos espacios vacíos, a llenarlo. Huberto siempre comenta, y por ejemplo, las personas que normalmente alguien cuenta algo y no pasa ni un segundo, cuando hay una respuesta, hay un consejo. Y a veces estamos, Huberto y yo, y los dos callados, y hay otra persona que está aconsejando y dando la cátedra. Nos pasa mucho. Dando cátedra, mira, tú tienes que hacer esto y esto otro. ¿Y qué es lo que falta ahí? Sabiduría, porque puede ser que tengamos naturalmente la capacidad de ser sociables, de conversar, y fíjense que ocurre eso, ocurre a veces en las iglesias que las personas se acercan a quienes naturalmente son más
sociable, más simpático, o casi como que me caen bien. O si yo le hablo a esta persona, no sé, me va a decir algo agradable. Y no se acercan a lo mejor a su encargado plantío, que es la persona indicada para pedir consejo, y mucho menos al pastor. Y van y acuden a otras fuentes, cristianas a lo mejor, pero no las personas indicadas para dar consejo, palabra de sabiduría. Y en ese sentido, debemos entender todo, de que Dios ha dispuesto un orden y ese orden hay que respetarlo y Dios no lo va a pasar a llevar. No lo va a pasar a llevar eso. Así que, si no les cae bien el pastor o la señora del pastor. Perdón, no lo escucho. ¿Sí? Adquiere sabiduría, adquiere, absolutamente, adquiere sabiduría. Sobre toda cosa, adquiere. Bueno, ahí hay un libro completo que está dedicado a la sabiduría. ¿Por qué será tan importante adquirir sabiduría? Necesitamos sabiduría, sí, totalmente. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Los proverbios son súper prácticos, sí. Los proverbios son maravillosos, sí. Son muy prácticos. Es la sabiduría aplicada, totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Da un fruto. Les cuento que la enseñanza llegó hasta acá. No hay más. Nos queda tiempo todavía, ¿no? ¿Qué les gustaría como que profundizáramos más a lo mejor de lo que ya se ha escuchado? ¿Cómo se puede profundizar en el don de interpretación de lengua? ¡Wow! Yo creo que ejercitándolo. A veces hay un sentir. Yo creo que el don de interpretación de lengua, sobre todo cuando se da en la iglesia, se da en un contexto, generalmente está toda la iglesia, ¿cierto? Porque Dios quiere hablarle a la iglesia. Entonces, a veces no se da mucho como cuando hay 2 o 3 personas, ¿no? Generalmente se da como en una reunión grande. Y bueno, ahí hay que atreverse nomás. Los que tienen interpretación de lenguas tienen que atreverse. Hay un primer paso, si ustedes quieren, acercarse al pastor y decir, mire, tengo el mensaje en lengua, creo de que Dios quiere decir esto. O Dios me dio la interpretación. Y inmediatamente el Señor pone el sentir al tiro de que esa persona lo dé y por supuesto que no se va a poner ningún tropiezo en eso para que se dé la interpretación de lengua, ojo, interpretación de lengua, o sea, posterior al mensaje. Primero está el mensaje y después la interpretación. Ahora el pastor Tomás siempre dice, lo peor que puede pasar es que me equivoque y que no sea. Y bueno, yo creo que es parte, ¿eh? Lo que pasa es que como naturalmente no nos gusta equivocarnos, somos orgullosos
Deberíamos equivocarnos más, para que fuera rompiéndose ese orgullo. ¿Qué importa? ¿Qué importa equivocarse? Me atreví y lo dije, y lo más probable es que en una segunda vez Dios ve el corazón y lo va a usar. Y lo va a empezar a usar. Y lo va a empezar a usar. Pero si la persona queda así como amurrado, como para adentro, Dios va a decir, pucha, no era un buen candidato. Claro. Otra pregunta o reflexión. Tenemos 15 minutos, o 10 por lo menos. Uh-huh. Exactamente. Sí. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Totalmente. Uh-huh. Es delicado porque hay una incomodidad, ¿cierto? Se va a producir ahí una incomodidad, un peso. Dios lo va a poner seguramente y bueno, hay que dejar que Dios, hay que dejarle el espacio a Dios. La tendencia natural o la inercia natural del hombre es acomodarse. Es acomodarse. Entonces, no cuesta nada transformarse una iglesia en en un espacio cómodo, donde todo está determinado, donde las cosas tienen un orden, y está bien que tenga un orden, súper bien, no digo que no tenga orden, pero que se empiece como finalmente a entibiar. Y este problema de la tibieza no es algo de ahora solamente. El problema de la tibieza está mencionado, ¿se acuerdan cuando en Éfeso, parece que fue cuando Pablo va a ver a Timoteo? Timoteo estaba en Éfeso, ¿no? ¿Sí? Y le dice, aviva el don que te fue dado por imposición de mano. Lo está exhortando. O sea, en otras palabras le está diciendo, hey, no te entibies, aviva el don, avívalo. Y ese es, o sea, imagínense que ahí cuánto tiempo había pasado, 90 años desde que el Señor o desde que estaba el Espíritu Santo en la tierra. No sé, puede haber sido un tiempo no muy largo, una generación a lo mejor. Es un problema, no es algo de que, ahora la iglesia, no. Es algo que incluso en ese momento se empezó a manifestar. Ese peligro de que una iglesia pueda quedarse en la comodidad y que los miembros empiecen a funcionar como una buena organización, pero no realmente con el rol al cual es llamado. Después, que Huberto lo mencionó en otras sesiones anteriores, fue cuando Constantino decretó el catolicismo, cristianismo, llamémosle como la religión oficial para todo el imperio. Y en ese momento también fue, claro, la iglesia dejó de ser perseguida, hubo como empezaron a construir grandes catedrales, se desvirtuó también. Fue también una puerta abierta para que el llamado de la iglesia de ser el cuerpo de Cristo actuando sobrenaturalmente en la tierra, porque eso es lo que finalmente el rol, ¿cierto? Eso es lo que nos va a distinguir de una organización de hombres, es que hay poder sobrenatural.
Oye, acá están pasando cosas, acá la gente se está sanando, acá han habido milagros, acá hay mensaje en lengua, hay interpretación de lengua. La gente ora en lengua, salen, predican y las personas se convierten. Ese es el rol de la iglesia, hacer testimonio en lo sobrenatural, porque si no se podría confundir esto. Ser una linda organización, a lo mejor con un lindo grupo musical, en fin, con un pastor estupendo, sí, peinado para atrás, regio, con una iglesia preciosa, pero finalmente una organización de hombres. Y tenemos que tener súper claro eso, de que no fuimos llamados para eso. Tenemos que fluir y desarrollar los dones espirituales. Esto es algo previo, son algunos puntos previos, seguramente Huberto lo va a completar mejor, pero sí son cosas a considerar que son importantes. ¿Alguna otra acotación? Estuvo muy bueno eso, las dos cosas, así que por favor aprovechemos porque tenemos todavía unos minutos. Ya. Sin mascarilla, porque si no, no escucho nada. ¿Cómo se puede saber si una persona está llena del Espíritu Santo, aunque tenga los otros dones, aunque ore en lengua y todo eso? O sea, no oraba en lengua. Ya, no, pero él impartía sí. Sanidad, tocaba las manos y todo eso. Y usted dice que no estaba tan lleno del Espíritu Santo. ¿Él se daba cuenta o le dijeron? Fue en un momento, él recibió la llenura del Espíritu Santo y yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta que no lo tiene. Ya. Porque antes no lo vas a saber. Ya. Cuando llega el poder de Dios de lo alto y se produce hay un cambio inmediato, hay una apertura, hay también una separación, se produce el Espíritu Santo nos acerca a la revelación de Cristo, por lo tanto la Escritura aparece completamente revelada y está la convicción de que el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estaba lleno del Espíritu Santo y donde Él iba ocurrían cosas, ¿cierto? Ocurrían milagros y había sanidad. Imagínense ahora, cada creyente lleno del poder del Espíritu Santo, el poder que hay en la tierra. Mucho, es que es mucho, como nunca. Hay un poder disponible y para cada creyente lleno del Espíritu Santo y es importante que lo activemos. Watchman Nee, hay muchos libros de él. Yo me recuerdo que leí uno pequeño que era como su biografía y ahí contaba. Si lo encuentro te lo presto, porque no me recuerdo bien los detalles de cómo fue eso. Pero sí, él era una persona metódica y voy a orar por tantas personas al día y se ponía metas y oraba y en fin, se ponía muy militar, digamos. Y bueno, sí, claro, Dios usó eso, pero sin el Espíritu Santo era otra cosa. Era otra cosa. Sí, por favor, es que si no escucho. ¿Ya?
No hay tumor. No son carnales. Amén. Amén. Qué bien, qué bueno, qué buen momento para recibir el Espíritu Santo. Porque hubo recibir el Espíritu Santo y hubo también sanidad y milagro. Bueno, hay que desarrollar el don. Se produjo eso. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Desarrollar el don. En humildad, en sometimiento a Dios y dejar que Dios haga, ¿cierto? Cuando en el dejar que Dios haga también hay parte de nuestra voluntad. O sea, está poner nuestra voluntad abajo, nuestra mente abajo. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, Dios no nos va a decir, oye, Maricel, tú ahora, tus pensamientos déjalos a un lado. Eso es algo que yo decido. Yo decido no poner de mi cosecha. Yo decido no poner de lo mío. Y fíjense que a veces tenemos temor de decir lo que Dios quiere decir. Y lo adornamos. Para que no sea tan fuerte. Para que la persona no se sienta mal. Y eso no está bien. No está bien. Estamos poniendo ahí de lo nuestro. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo se retira ahí, pues. Dice, bueno, sigue tú, pues. Si tú lo haces mejor que yo, sigue tú. Tenemos que aprender a someternos al Espíritu Santo y decidir realmente consagrarnos a Él. Estar consagrados, sobre todo en el momento en que vamos a ir a dar un consejo, a orar por alguien, a fluir en alguno de los dones. Importante. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias. Gracias, Rey de Reyes. Señor de señores. Llévanos, Señor, a ser una iglesia que actúe con poder de lo alto, Señor. No en forma tímida, ni tan sí con mucho discernimiento, sí con sabiduría, sí con humildad, pero dejándote a ti el espacio, Señor. Que queremos realmente menguar. Que todo lo que hemos compartido hoy, Señor, pueda decantar en nosotros y prepararnos para ser esos vasos que vamos a poder ser usados para grandes cosas, para edificar, para dar palabra, para dar un consejo a alguien que está deprimido a lo mejor, levantar, exhortar. Todo sea para tu gloria, Señor, y gracias por este poder que has dispuesto para la iglesia, Señor, para nuestra iglesia, esta iglesia donde estamos. Gracias por ese poder, Señor, porque lo has dado en forma gratuita, Señor, y es el mejor regalo que hemos recibido. Gracias por el Espíritu Santo, por los dones. Gracias, Señor. Amén. Amén.